Muy buenas, muy buenas tardes. Les enviamos un cordial saludo desde el Tribunal Electoral de Panamá, continuando con este ciclo de webinars organizado por la Presidencia Pro Tempore de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Saludamos a todos los miembros de UNIORE que se conectan con nosotros desde la ciudad de Panamá. El tema para hoy, desafíos de las mujeres en las elecciones. Iniciamos con la presentación de nuestras expositoras para esta tarde. Ivonne Coloma Peralta es presidenta del Tribunal Contencioso Electoral de la República del Ecuador, abogada de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad de las Américas, con la distinción Summa Cum Laude. Fue designada mejor egresada de la Facultad de Derecho y galardonada con el Botón de Oro como mejor egresada de la promoción 2006. Es especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue asesora de despacho y secretaria relatora desde la creación del Tribunal Contencioso Electoral como parte de la Fundación Electoral. Posterior a ello, también fue asesora de presidencia y primera secretaria general, mujer del máximo organismo de justicia electoral. Trabajó como abogada en libre ejercicio profesional, también ha brindado asesoría en derecho administrativo en el marco de las facultades y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y municipales en materia constitucional. Luego de participar en el concurso de méritos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, fue designada juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral. Es posesionada como juez principal. Asume el cargo de presidenta del Tribunal Contencioso Electoral de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia para el resto del periodo. Bienvenida, doctora. También contamos como expositora para esta tarde con Marixa Martínez Aristizábal. Es magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia, abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Público y especialista en Derecho Público y Derecho Disciplinario. En su trayectoria profesional como abogada ha combinado altos cargos en el sector público con el litigio y la docencia del derecho. Fue magistrada auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado y reconocida litigante en las áreas de derecho administrativo, responsabilidad del Estado y derechos humanos. Ejerció como docente en derecho constitucional. Fue elegida senadora de la República entre 2010 y 2022. Durante su paso por el Congreso se destacó por la defensa de los derechos de las mujeres y la búsqueda por ampliar sus espacios de participación política. Durante sus 3 periodos en el Senado de la República, lideró diversas iniciativas legislativas para la protección de la integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y la prevención del acoso. También trabajó en importantes reformas en beneficio del sector agropecuario, la autonomía de las entidades territoriales y la protección del medio ambiente. Entre 2021 y 2022 ocupó el cargo de primera vicepresidenta del Senado de la República y fue elegida magistrada del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2022-2026, ejerciendo como presidenta de la corporación en el 2024. Bienvenida también. Y para moderar este webinar, Erika Jiménez, ella es jefa de la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Panamá, tiene una maestría en Derecho Mercantil, Universidad Santa María la Antigua, licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, diplomado en Igualdad y Empoderamiento de la Mujer de la Fundación de la Universidad de Salamanca, maestría internacional en Igualdad de Género y maestría internacional en Prevención, Violencia de Género, Grupo EXNECA, España, en curso, diplomado de Violencia Política y IDH AMEA, diplomado de IDH ONU Mujeres, el rol de los organismos electorales en la prevención y abordaje de la violencia contra las mujeres en política, diplomado en desarrollo de capacidades para una participación política de las mujeres en América Latina, ONU Mujeres, diplomado, Mujeres Líderes y los escenarios de la política electoral, Universidad de Panamá, Instituto de la Mujer. Seminario intensivo de Derecho Probatorio, INED,
curso virtual de INE y mecanismos para alcanzar la paridad de género y atención a la violencia política en razón de género. Fue abogada de la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral, abogada de la Dirección de Financiamiento Político del Tribunal Electoral, abogada de Chiquita Brands International, abogada del Grupo Lloros, abogada de First Style Scrub, entre otros temas en Panamá. Bienvenida, licenciada Erika Jiménez. Adelante para moderar este webinar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor poder moderar este webinario con tan destacadas doctoras y mujeres en el ejercicio del poder, promotoras de derechos políticos y derechos humanos de nosotras las mujeres. En Latinoamérica, las mujeres seguimos enfrentando desafíos estructurales, culturales y políticos que limitan el ejercicio pleno de nuestros derechos. Nuestra participación como mujeres en los procesos electorales se ve limitada, a su vez, el acceso a los puestos de toma de decisión. En este webinario tenemos el objetivo de analizar nuestras realidades electorales desde una perspectiva de género a través de las experiencias y vivencias de nuestras distinguidas ponentes, quienes desde sus espacios han liderado cambios que tanto necesitamos a nivel regional. En el marco del Día Internacional de la Mujer, en este intercambio exploraremos desafíos, experiencias y aportes de estas dos grandes líderes ejemplares en el ámbito electoral latinoamericano, donde la violencia, los estereotipos de género y las barreras estructurales, a su vez legales, siguen impidiendo nuestra participación equitativa en pleno siglo XXI. Además, discutiremos las oportunidades que existen para impulsar un cambio hacia una mayor equidad en nuestros procesos electorales. Les invitamos a aprovechar este espacio de reflexión con la finalidad de promover democracias basadas en un principio de igualdad, de ejercicio pleno de nuestros derechos y de promoción del liderazgo político en Latinoamérica. Bienvenida, doctora Ivonne, bienvenida, doctora Maritza, a este gran panel. Quisiera iniciar esta conversación desde sus experiencias para que nos puedan aportar cuál ha sido el mayor impacto que nosotras las mujeres vemos como apoyo. No vamos a empezar por tantos desafíos que tenemos, vamos a ver cuáles son estas oportunidades que ustedes han visto de sus experiencias en el apoyo en las campañas políticas específicamente de nosotras las mujeres. Hola Erika, dinos en qué orden quieres y con mucho gusto. Como ustedes se sientan cómodas, podríamos empezar, no sé, con los obstáculos que han vivido dentro de las experiencias en los ámbitos electorales. Por ejemplo, nosotras las mujeres generalmente, el primer obstáculo que nos topamos en las postulaciones, por ejemplo, muchas veces son, en Panamá, por ejemplo, la válvula de escape, y hay algunos factores, por ejemplo, regionales que han podido promover quizás un aumento en porcentaje de participación, que sería en el caso de Colombia las cuotas. Quisiéramos saber un poquito también esas experiencias. Claro que sí, un saludo muy especial para la doctora Ivonne Coloma. Un honor compartir con ella esta conversación. A Oscar también nuestro saludo y por supuesto a usted, Erika, gracias por moderar la conversación. Bueno, lo primero que tengo que decir, y creo que coincidiremos todas las mujeres en este aspecto,
es que ha habido avances en la lucha por la igualdad de género. No hemos llegado al punto que queremos abordar, pero que hemos tenido avances. Claro que sí. Eso se refleja en el incremento de la participación. Sin embargo, es que al identificar cuáles son los obstáculos, encontramos que no son fáciles de quebrantar. Estamos hablando de estructuras sociales y culturales muy arraigadas en nuestras sociedades. Estamos hablando de prácticas políticas y económicas que limitan de manera directa la participación de las mujeres. Yo te puedo decir cuáles son claramente los 4 principales obstáculos que enfrentamos las mujeres en Colombia y en buena parte de Latinoamérica cuando pretendemos incursionar en el mundo político. Y te lo puedo decir hoy como magistrada del Tribunal Electoral o del Cuerpo Administrativo Electoral, Consejo Nacional Electoral, o antes como congresista, cuando me desempeñé, me hacía elegir senadora y lo fui durante muchos años. Y básicamente lo que encuentra uno es, primero, una instrumentalización de la mujer. Y ahí me refiero a lo que preguntaste. Claro, acá en Colombia tenemos una ley de cuotas y específicamente en el tema electoral consiste la ley 1475 de 2011, establece que las listas electorales deben estar compuestas por lo menos con un 30% de alguno de los géneros. En realidad se refiere al género femenino, porque los hombres tienen garantizado 70, 80, 90 y el 100% de ese espacio. Pero este ha sido como la ruta que ha escogido nuestra legislación para obligar a las organizaciones políticas a que vinculen mujeres candidatas en las listas electorales. La instrumentalización de la mujer, ¿qué es? Pues la ley le exige a una lista que para poder inscribirse, a un partido que para poder inscribir la lista tiene que tener por lo menos el 30% de mujeres en realidad. Y buscan efectivamente las mujeres y le dan cumplimiento a la norma. Lo que pasa es que en realidad están siendo utilizadas como un símbolo de inclusión o de diversidad, pero no de verdad como unas candidatas con vocación de poder. Es para cumplir el requisito que establece la ley y poder inscribir las listas. El otro reto inmenso, además de la instrumentalización, es la desigualdad en la financiación de las campañas. Eso está estudiado, analizado con cifras y básicamente lo que hacen las organizaciones políticas es que en esa lista electoral privilegia las aspiraciones masculinas, los financia de manera decidida, mientras que las mujeres reciben un porcentaje muchísimo menor, inferior, que no les permite desarrollar ni siquiera una campaña en condiciones dignas, menos aún en condiciones de verdadera vocación de alcanzar ese espacio. El tercer obstáculo que nos enfrentamos es el de la violencia política. Esto tal vez sea especialmente delicado en Colombia, que tenemos tristemente una historia de un conflicto interno que no nos permite abordar nuestra democracia de manera un poco más sana, donde el debate por las ideas se dé en la palabra y no en las armas. Seguimos enfrentando esto. Grupos armados atentan contra mujeres candidatas, pero peor aún, de las elecciones territoriales de 2019 en Colombia o las territoriales de 2023, en lugar de presentarse una disminución en estos temas de violencia, se ha presentado un incremento de 180%. Y todas las entidades estamos unidas, órganos de control, órganos de investigación, Fiscalía General, Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional Electoral, Registraduría, todos interesados
en superar el tema de la violencia, garantizándole condiciones a las mujeres que les permita participar con seguridad, con tranquilidad, desarrollar una campaña donde no las agredan sexualmente o no les vulneren su publicidad, pero se sigue presentando ese tipo de hechos. Y el último obstáculo que también hemos detectado como muy grave es la falta de formación para las mujeres que participan en política. Entonces, ¿cómo pretendemos que una mujer sea más o menos tan exitosa como los hombres en una campaña si ni siquiera conoce las normas que rigen esas campañas? Si no conoce las obligaciones que se derivan de una candidatura, como la rendición de unas cuentas, la presentación de unos informes de ingresos y gastos, en qué consisten las funciones de su cargo. Y claro, eso también atenta contra la imagen y la capacidad de las mujeres para poder abordar los cargos a los cuales aspiran. Básicamente, diría para comenzar, estos es lo que hemos detectado como principales obstáculos, que más adelante iremos añadiendo otros y unas posibles soluciones. Muchas gracias, doctora Martínez. Definitivamente estos retos y estos obstáculos se presentan en todos nuestros países de Latinoamérica y la fuerza conjunta que podamos hacer desde las experiencias, ojalá, para gestionar cambios es la idea. Doctora Ivonne, quisiera escuchar sus experiencias en cuanto a estos obstáculos que vivimos a nivel latinoamericano, pero en el particular desde su experiencia. Erika, muy buenas tardes. Un honor compartir contigo y con Maritza este espacio. Igual un saludo para mis queridas compañeras de AMEA, que estoy segura que nos están acompañando, para los miembros de Uniore y el resto que nos acompañan en este webinar. Bueno, cuando hablamos de obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden, en este caso, a las mujeres a participar? Perdón, no sé si existe algún tipo de eco, que yo lo escucho aquí o se escucha perfectamente. Ahora la escuchamos perfectamente, doctora, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces, hablamos de obstáculos que nos impiden a las mujeres participar dentro de la política. Y esto creo que es un común denominador en toda la región. Maritza nos hablaba de 4 puntos: la ley, el financiamiento, la violencia política y la formación. Coincido, en términos generales, efectivamente, no podemos desconocer que todavía a la fecha existen estereotipos de género. Que una mujer llegue a un cargo es más complicado que un hombre, tenemos mayores exigencias y siempre nos van a vincular al tema doméstico, al tema de vulnerabilidad, sensibilidad o falta de preparación. El tema de violencia política, que somos víctimas las mujeres, la falta de financiamiento en las campañas electorales, las barreras al propio interior de las organizaciones políticas que se generan, que evidentemente son verticales y patriarcales. No podemos negar lo que eso sucede en la mayoría de la región, y a eso yo también le uniría el punto familiar y político que vive cada una de las mujeres. ¿Por qué? Porque ya va más allá de la parte electoral, viene un tema de estructuras y de diseño de los estados. ¿Qué pasa con las mujeres que se quieren lanzar, en este caso, a la política? ¿Tienen algún tipo de beneficio? ¿Tienen algún tipo de referencia o de ayuda normativa para el cuidado de sus hijos, para el tema de incremento de salarial, los permisos que se tienen que pedir, licencias? Esto en términos generales cuando hablamos de un aspecto social y cultural. Pero ya lo aterrizamos a la parte legal. ¿Qué pasa en la parte legal que hemos visto? Y Erika nos decía, la válvula de escape que tiene Panamá. Sí, todos la conocimos. ¿Qué pasa igual con Colombia? ¿Qué pasa con Honduras? ¿Qué pasa con otros países? Cuando vamos, ¿qué nos indican? Tenemos una representación paritaria y equitativa, pero todavía estamos en ley de cuotas. Luego vamos a otro país y nos dicen, ya hemos avanzado, ya se pide de que las elecciones primarias, la postulación sea representativa. Sin embargo, cuando ya van a la lista, no se garantiza esta representación equitativa y paritaria de las mujeres. En el caso ecuatoriano,
podría dar un antes y después. Antes del 2020, que nosotros iniciamos con una representación paritaria de las mujeres a través de listas alternadas y paritarias efectivamente, y teníamos una paridad vertical. Con las reformas del 2020 ya tenemos ahora una paridad horizontal, en el cual se obliga una conformación de listas en la cual debe ser encabezado el 50% por las mujeres. Entonces, muchos países me dirán, es un gran avance. Sí, es un gran avance. Cuando ya tenías una paridad vertical y poner la obligatoriedad de un 50% de representación de mujeres a partir del 2020 nos enseña de que vamos más allá y ya vamos con acciones de resultado, que estamos garantizando una participación de 50% de mujeres en cargos de representación popular, entiéndase asambleas, municipios y también en los binomios paritarios. ¿Es suficiente? No, no termina suficiente, porque ya a la fecha, pese a que recién se realizó la reforma en el 2020, estamos viendo cómo se realizan la conformación de listas competitivas, es decir, vamos a ver en este momento bloques de competitividad de acuerdo a la realidad de cada país, de cada circunscripción del país. Con esto garantizamos mayor representación. Violencia política de género, sí, es otro tema que creo que todavía existen muchos vacíos en muchas legislaciones. Cuando uno acude y se les dice cómo se está manejando el tema de violencia, estamos recién partiendo de que muchos países están implementando reformas para tratar la violencia en contra de las mujeres de manera general. Muy pocos han ahondado el tema de violencia política de género y son muy limitados. Son muy pocos los países que efectivamente tienen una normativa que permita de que exista un organismo que conozca, resuelva y sancione lo que es violencia política de género. Si bien los organismos electorales cuando hablamos de violencia política de género, tenemos bastantes casos que se dan durante la campaña electoral y que esto genera un obstáculo en la participación de las mujeres. La falta de normativa no permite a las autoridades, en este caso, que puedan actuar. Y eso también es un obstáculo porque las mujeres no se postulan ante la violencia política de género que se genera al interior de las propias organizaciones políticas cuando no son seleccionadas, en el financiamiento, cuando es más que conocido que tienen más acceso los hombres, o cuando ya están dentro de la campaña, cuando son víctimas en medios digitales o en la propia campaña física que tienen que realizar, o peor aún, cuando obtienen el cargo y cuando ese cargo está condicionado a un movimiento político que simplemente para cumplir con una cuota que la determinan ciertos países o con un principio de paridad, resulta en algo que no es real, porque van con una carta de renuncia por debajo de la mano para que cuando se postulen efectivamente quienes asuman sean los varones. Creo que esos son los obstáculos que estamos teniendo como región. Sí me resulta un poco más complicado porque como todos conocen, creo que en Ecuador sí hemos avanzado bastante en lo que son las reformas normativas, a diferencia de México, que México lo tuvo que realizar vía reforma a través de sentencias judiciales. En Ecuador lo hicimos a través de reforma legislativa. Entonces, con la reforma legislativa, creo que sí se abrió más fácil el camino para que las autoridades pudiéramos, en este caso, implementar lo que fue en este caso la voluntad de las mujeres. ¿Y cómo nació? Producto de este tipo de conversaciones, porque con estas conversaciones son lo que nos enriquecemos, vemos las debilidades y fortalezas de cada país de la región y nos ayudamos para efectivamente implementarlas en nuestro país. Qué agradable conversación y qué tan nutrida información nos han brindado esta tarde. Definitivamente los retos que tenemos en nuestro país, Panamá, al igual que en sus países, para nuestra participación política, se replican. Y un factor importante que incide directamente en esa participación, en el ser elegida, están los estereotipos de género. Quisiéramos conocer sus puntos de vista de cómo influyen estos estereotipos de género en estas postulaciones de nuestras mujeres en los sistemas desde sus experiencias. Maritza, le escuchamos. Se le... Es que estaba silenciada. Adelante. Muchas gracias. Tengo que decir, antes de cerrar el anterior tema,
que realmente siente uno mucha alegría de ver cómo Ivonne nos narra los avances en un país hermano como es Ecuador. Nosotros aspiramos a eso, por lo menos en el tema electoral, porque ya para cargos ejecutivos, del Ejecutivo, sí tenemos las normas que garantizan esa paridad efectiva, porque nosotros tenemos la ley de cuotas, que antes era del 30% obligatorio de mujeres en cargos directivos a nivel nacional, después territorial, y ahora se ha extendido al 50%. Esa es efectividad. No hemos logrado trasladarla todavía al campo electoral, pero sé que con estas experiencias de países vecinos vamos a lograr avanzar. Por lo menos el Consejo Nacional Electoral, bajo mi presidencia, como tenemos iniciativa legislativa, presentamos un proyecto de ley, de ley estatutaria, para obligar a que las listas pasen del 30 al 50% de conformación por uno de los géneros. No nos garantiza nada. En realidad, lo único que nos va a garantizar es cuando logremos listas cerradas con alternancia, listas cremallera. Eso nos va a garantizar esa representación efectiva. Pero mientras tanto, ahí vamos dando pasos hacia eso. Los estereotipos de género, no, eso sí, mejor dicho, es un tema bien complejo para las mujeres. Nosotros acá hablamos un poco de cuando abordamos el tema de las violencias, una de ellas es la violencia simbólica, que tiene que ver un poco con estos estereotipos que le voy a comentar. Entonces, en primer término, frente a las mujeres se generan como unas expectativas de comportamiento. Entonces a la mujer se le exige ejercer un liderazgo con parámetros idénticos al liderazgo masculino, cuando en realidad eso es imposible de exigir. Tenemos miradas diferentes, intereses diferentes, y ahí es donde está, digamos, lo interesante de lograr que las mujeres se inserten en estos cargos de poder, porque es lo que termina impactando positivamente nuestra democracia. Pero no, se nos sigue exigiendo que las mujeres sean amables, pero con un liderazgo muy masculino, y realmente eso es muy difícil. El segundo estereotipo que nosotros hemos observado acá es que existe aún una desconfianza hacia el liderazgo femenino. Entonces, se duda mucho de la capacidad de las mujeres, especialmente en unas materias específicas. Manejo económico, el tema de seguridad y el tema de defensa, que es un tema que ven más enfocado hacia el conocimiento de los hombres. Los hombres son, por ser hombres, conocedores y expertos en esos temas, mientras que las mujeres se genera esa desconfianza en esos temas específicos. El otro estereotipo es cómo se generan críticas hacia la apariencia y la personalidad de las mujeres, que son aspectos que además nunca se tienen en cuenta cuando es un hombre, o por lo menos no voy a decir nunca, pero rara vez se les exige. Entonces, las candidatas mujeres o quienes logran acceder a esos cargos reciben muchas críticas relacionadas con su apariencia física, con su comportamiento. Se les juzga por su vestimenta, su tono de voz, su forma de expresarse, mientras que a los hombres se les juzga principalmente por sus ideas y su desempeño. Otro estereotipo recurrente es el doble estándar de la autoridad. Si un hombre es firme, es un líder que genera confianza. Si una mujer es firme, si habla duro, si expresa y defiende sus convicciones con vehemencia, es una histérica.
es una histérica y se le empieza a descalificar desde ese estereotipo. Y finalmente, otro tipo de medición es la desconfianza que se genera hacia la maternidad y la vida familiar de las mujeres. ¿No? Ya que va a poder ocuparse de eso, que se ocupe de los hijos. Tiene unas responsabilidades familiares. Entonces, esta termina siendo como un arma en contra de las mujeres que incursionan en política. Y por último, y es un poco ya relacionado con las otras, que es la subestimación de su experiencia y de sus habilidades, que básicamente condensa todo lo anterior que vimos en cuanto a los estereotipos de género. Porque entonces, así sea una mujer muy competente profesionalmente, si una mujer se postula a un cargo público, ya en ese tema empieza a vérsele como una novata o va a tener barreras temporales para los intereses de un partido político, en lugar de dársele la misma validez que una contraparte masculina, independientemente de su experiencia. Esos serían como los estereotipos a los que principalmente nos enfrentamos las mujeres en esta actividad electoral. Gracias por esos aportes, doctora Maritza. La verdad que es muy interesante escucharle desde su experiencia, no solo como magistrada, sino también como fue diputada o parlamentaria de su país, senadora en Colombia, en Panamá, diputada. Es interesante porque todos estos patrones o roles, estereotipos de género se van repitiendo en cada vez que nosotras queremos ejercer nuestros derechos. Por eso, doctora Ivonne, quisiéramos escuchar esa experiencia desde su perspectiva también en cuanto a cómo inciden estos roles y estereotipos, no solo en el tema de postulaciones, sino también algunas veces violentándonos políticamente a nosotras las mujeres, colocándonos etiquetas de manera particular y requerimientos extra más allá que los hombres. Coincido con lo que nos comentó Maritza, de que efectivamente los estereotipos de género se visibilizan en los cargos que ocupa la mujer. Desde una parte social existen indudablemente prejuicios hacia la mujer que opta o que llega a un cargo de poder. Al interior de las organizaciones políticas, yo les decía en la anterior intervención de que Ecuador tiene el 50% de representación, de que esto proviene de elecciones primarias. Sin embargo, es una reforma del 2020, cuando se realizaron las elecciones, lo primero que dijeron las organizaciones políticas es que se les dificultaba aplicar esta reforma normativa porque no existen mujeres. Y cuando nosotros hablamos en los diferentes procesos que se han mantenido durante la región, casi siempre las mujeres son más de la mitad del electorado. Entonces, ¿cómo es que no existen mujeres para que se postulen a cargos de representación si somos más de la mitad? Desde ahí ya viene el tema de los estereotipos y de los obstáculos que se nos presentan a las mujeres para acceder a los cargos de representación popular. Las redes sociales, cuando se dan los ataques, muy pocas veces cuando ustedes sí hacen discriminan en este caso los ataques que se pueden dar en las redes sociales, que una cuestión son la libertad de expresión que cualquier ciudadano la puede ejercer y otra cosa es los ataques que se dan en razón del género o estereotipos. Entonces, uno divide en los candidatos hombres y se dan cuenta de que la mayoría de críticas son a los postulados, a su plan de trabajo, más no en las mujeres. En las mujeres es a su cuestión física, como a su cuestión familiar, personal. Muy pocos analizan cuál es, en este caso, su concepción o por qué ella quiere llegar a un cargo de representación popular o cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas. Eso no está en discusión para una mujer. Y eso también lo vemos no solo en las redes sociales, lo vemos también en los medios de comunicación. Cuando empezó esta pregunta recordaba
que vio una entrevista. Se me va en qué país fue. Me imagino que alguno de los que nos acompaña debe saber a qué caso me refiero, en el cual estaban efectivamente varios candidatos, ya no candidatos, ya dignidades de elección popular enfrentando un juicio penal. Sin embargo, cuando estaban entrevistando, la única alusión del presentador fue decir que una de las señoras estaba bien vestida y que se le veía muy guapa y que no ha pasado los años. Mientras a los demás estaban diciéndoles que llevaban un tema de peculado, de cohecho, de tráfico de influencias, pero en ella solo se enfocaron en su imagen y que les sorprendía de que se presentara a un juzgado bien vestida. Y estamos hablando a la fecha en la cual en teoría hemos superado esas barreras, en la cual estamos hablando ya de la aplicación de acciones afirmativas, en la cual todos los países, porque todos tienen una normativa, tal vez más desarrollada o menos que otras, pero todos nos dicen, tenemos una paridad, tenemos un financiamiento, garantizamos una concienciación al interior de las organizaciones políticas para capacitar y que salgan las lideresas femeninas. Y sin embargo, cuando ustedes ven en la práctica, no existen mujeres para los cargos de postulación. Recuerdo con claridad el caso de Panamá. Soy muy respetuosa de la normativa de cada país porque entiendo que responde a su cultura, a su realidad política, a su realidad económica. Sin embargo, sí me llamaba bastante la atención de que efectivamente con un 51% de población de mujeres indican de que no existieran candidatas y sea la misma organización política a través de una secretaría, y ahí me va a corregir Erika, si era una secretaría de la mujer la que certificaba al interior de la organización política que no existían mujeres para representar. Entonces ahí viene un tema de que obligatoriamente necesitamos reformas normativas de que obliguen a eliminar este tipo de brechas. Entonces, nosotros en el caso de Ecuador, un ejemplo, para la segunda autoridad en los gobiernos municipales, que son de elección popular y que estos son elegidos, en el caso de la segunda autoridad, por el cuerpo colegiado, ¿qué se hizo? Se les dijo, señores, no es algo optativo, es algo obligatorio. La segunda autoridad tiene que responder al criterio de equidad y paridad. Salvo que no tengan mujeres en su conformación, no sería obligatorio. Pero si eso le unes lo que se había hablado en este momento, ya más allá de una ley de cuotas, en una paridad horizontal, una paridad vertical, un método de asignación de escaños que responda a una representación de mujeres, una forma de votación, en este caso, bueno, los estudios te dicen en un principio, te dicen que la mejor es una lista cerrada para evitar efectivamente más bien, para garantizar que efectivamente accedan las mujeres de acuerdo a la organización de la lista. Pero todo en este caso es perfectible y también al mismo tiempo es evadido por las propias organizaciones políticas y por la sociedad. Me encanta que mencione el caso de Panamá. Realmente, bueno, estamos escuchando sus experiencias, pero desde luego los retos que tenemos en Panamá los tenemos en Latinoamérica y las brechas que tenemos en Panamá muchas veces son las mismas en Latinoamérica. Y en ellas se replican también eh, aquellas brechas o aquellos desafíos que existen para las minorías, para los grupos indígenas, para los grupos afrodescendientes. Y este es un tema que aún más allá de la participación genérica de nosotras las mujeres dentro de las legislaciones, dentro de los fallos de las cortes, porque también las cortes, por ejemplo, el caso de Panamá, en la Corte Suprema, sé que en sus legislaciones es distinto, necesitamos una perspectiva de género. Pero ¿cuán necesaria es esta perspectiva de género aún más con estas poblaciones que son muchas veces dejadas atrás? Entonces, doctora Maritza, sé que usted ha impulsado este aspecto, esta área de estas brechas, para este abordaje de estas brechas, y quisiéramos escuchar sus experiencias. Bueno, estaba pensando ahora que la escuchaba hacer como el contexto de la pregunta o del tema, y estaba recordando en mis épocas de senadora cuando defendíamos el tema de las mujeres campesinas y Naciones Unidas, ONU Mujeres, decía que las mujeres campesinas en Colombia eran triplemente discriminadas.
Primero, por ser mujeres, segundo, por ser pobres y tercero, por ser campesinas. Pues yo le quiero decir que en política estas mujeres que viven en el campo, pertenecen a etnias indígenas, pues son 4 veces discriminadas, porque a los factores anteriores se suma este. En realidad, nuestros países, a pesar de que provenimos toda nuestra sociedad y nuestro desarrollo poblacional de estos pueblos indígenas, en realidad los discriminamos bastante y los irrespetamos bastante. Todo tipo de discriminación, todo tipo de desventaja, todos reunidos cuando pensemos en una mujer campesina o indígena que haga política. Sin embargo, tengo que resaltar algo, y es que en Colombia existen las jurisdicciones especiales que le dan un escaño mínimo, obligatorio, en Cámara de Representantes o en Senado a comunidades indígenas y a comunidades afro. No, pues obviamente no tenemos la jurisdicción de la mujer ni nada, pero al lado de nuestra lucha se han logrado conquistas para estas poblaciones que, aunque no son tan minoritarias, en todo caso son bastante discriminadas, están apartadas, no tenían tanta representación, que hoy sí la tienen y la ejercen, porque es maravilloso ver cómo los afro defienden y en cada proyecto de ley están incluyendo sus derechos y las oportunidades que pretende dar una norma a la población. Ellos siempre están defendiendo esos derechos para su comunidad afro, y lo mismo ocurre con los indígenas. Entonces, digamos que ahí sí tengo una luz de esperanza, porque a pesar de la dificultad de estos liderazgos, nuestra legislación le genera esos espacios. No así nuestra sociedad, ¿no? Porque ellos no solo pueden lanzarse por su jurisdicción especial, ellos también pueden lanzarse a través del mismo sistema general, y sin embargo, pocas veces tienen éxito cuando lo hacen a través de esa ruta. ¿Por qué? Por lo que le mencionaba ahora. Aún hay creencias, normas culturales y sociales restrictivas con estas comunidades que dificultan su participación, incluso dentro de ellas mismas. Porque si para un hombre indígena o afro es difícil, para una mujer, pues ya les dije, 4 veces más difícil, porque a ellas, esas comunidades, tienen la convicción de que su rol principal es el hogar y la crianza de los hijos. Entonces, es muy difícil, y la verdad es que aún hay demasiados desafíos en ese aspecto, porque su participación es muy escasa, su liderazgo es impresionante. Las mujeres campesinas acá son muy activas en los temas de tierra y todo, pero la violencia que contra ellas se ejerce es muy grave. Son cifras muy elevadas de muerte de lideresas sociales y campesinas. Qué interesante escuchar esa experiencia. Por lo menos en nuestro país, Panamá, no hemos llegado a ello, pero es una experiencia interesante en el contexto que está entrando Panamá en estos días, que es la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde concurre la sociedad civil, las asociaciones partidarias, comunicación y de educación. Contextualizar un poco esa participación política de nosotras, tomando en consideración a las minorías. Doctora Coloma, quisiéramos escuchar sus apreciaciones en este interesante tema.
Mi querida Erika, Maritza, efectivamente, ya cuando hablamos de comunidades indígenas, rurales, minorías étnicas, el problema se agudiza en la condición de la mujer. Todo lo que hablamos eh, se agudiza efectivamente en la participación política y tenemos que ir a un tema de concepción del Estado. Nos decía Maritza de que ellos tienen una normativa de representación de la Asamblea a estas minorías. Yo lo voy a enfocar en el tema de que el Estado ecuatoriano garantiza los derechos de participación, la participación política contemplada no solo como el derecho de elegir y ser elegido, sino también en participar o ejercer cargos de públicos. En estos cargos públicos y en cargos de organismos de control sí tenemos acciones afirmativas para el tema de minorías. Pero creo que va más allá. ¿Cuál es el problema que tenemos? Ya citamos todos los anteriores. Ahora vamos al tema de minorías. Tenemos barreras geográficas, barreras económicas, barreras lingüísticas. Cuando no tienes una sociedad que está preparada, cuando una sociedad en este caso desconoce su propio patrimonio cultural, aquello intangible que es parte de que pasa de época en época, de generación en generación, y se desconoce, ¿cómo pretendes que una lideresa que tiene una agenda local sea percibida de que pueda tener una incidencia a nivel nacional, porque la gente lo desconoce? Entonces, creo que aquí el problema sí se genera más en un factor social que no hemos salido, se agudiza con la parte de la estructura del Estado que no les da un apoyo y sí se vuelve una problemática a nivel de toda la región, la participación de las mujeres. ¿Cómo lo vas mejorando? A través de políticas o a través de reformas normativas. En el caso nuestro, cuando yo les decía, nosotros sí tenemos una violencia política de género. ¿Qué problema mantuve? Y es algo nuevo que hemos sacado recientemente. Efectivamente, puede ser que no conozcas la ideología de una comunidad, lo que hablábamos, la tradición propia o la forma de comportarse. ¿Qué hemos sacado en este momento? Ya peritajes, ya estamos, si bien el derecho electoral, como creo que sucede en la mayoría de los países de la región, no es un derecho de usual, comúnmente conocido ni dado dentro de las mallas curriculares, ya nosotros hemos logrado de que primero se estén creando mallas curriculares dentro de la carrera de derechos a nivel nacional y a la fecha ya contamos con expertos técnicos que se están calificando. No podría decir que los tenga porque recién se abrió el banco para que se puedan calificar y postular expertos en violencia política de género a nivel nacional para los peritajes que nosotros realizamos en este caso dentro de nuestras audiencias. Con eso, ¿qué generamos? No solo generamos tener un experto dentro del área de violencia política de género que nos pueda dar esa parte técnica que tal vez desconocemos los juristas, sino que a la mano que el Tribunal Contencioso Electoral es un órgano que administra justicia y que sus fallos son de última instancia, generamos jurisprudencia. Como bien es conocido, la jurisprudencia es fuente del derecho, entonces nosotros también podemos incidir en esas formas y más aún, si ustedes me dicen, hemos tenido casos en el cual se vea esta discriminación interseccional, me vienen muy pocos a la mente. Creo que lo hemos topado superficialmente y es parte de un reto que tenemos como tribunal para realizarlo. Muchísimas gracias por esa experiencia. Diría que es muy motivadora y es el mayor ejemplo de por qué las mujeres debemos llegar a los puestos de toma de decisión. Es necesario tener esta perspectiva de igualdad en estos puestos de toma de decisión para poder ejercer desde sus desde sus espacios estas acciones como las que nos acaba de mencionar. Y bueno, ya casi estamos terminando este conversatorio tan interesante. Invitamos a las personas asistentes a realizar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas, los cuales serán leídas próximamente. Quisiera, para terminar este interesante panel, antes de entrar a las preguntas del público, preguntarles cuáles son sus opiniones, tomando en consideración todo lo que nos han dicho desde esta experiencia que tienen ambas desde diversos espacios, porque la doctora también como colega, como magistrada,
la doctora Maritza desde el espacio de su parlamento y hoy magistrada. ¿Qué opiniones pueden darnos en cuanto al impacto que deben tener las campañas políticas de nosotras las mujeres si nos apoyamos entre nosotras? Bueno, por supuesto que teniendo una población donde las mujeres somos cerca del 52%, 51 punto algo por ciento acá en Colombia, pues resolvería todos nuestros problemas de falta de participación o de representación si las mujeres nos apoyáramos. Sin embargo, esa cultura machista, patriarcal, aún no nos permite que nosotras mismas confiemos en las capacidades del género. Entonces sería de altísimo impacto porque yo no sé cómo será en otras latitudes, pero tengo que decirles que en Colombia las mujeres son una maravilla. Acá tenemos un problema social muy grave que hace que cerca del 40% de los hogares en Colombia estén encabezados o a cargo de una mujer. O la violencia o la irresponsabilidad o problemas familiares generaron esto, pero son mujeres a cargo de sus hijos y de su familia. Diría uno, estas mujeres que cada día tienen que enfrentar el reto de conseguir el alimento para sus hijos o los recursos para su educación y cubrir sus necesidades, estas mujeres que van a tener tiempo para la política. Pues yo siempre resalto que acá a las mujeres nos encanta la política. Tengamos los problemas y las limitaciones que tengamos. Uno va a una campaña política, a un directorio que se llama acá, donde se organiza todo el tema logístico de una candidatura, y allá va a encontrar muchísimas mujeres. Y cuando vamos y vemos quiénes participan más, las mujeres son en Colombia las grandes electoras, porque cerca del 61% de las mujeres participa, mientras que en los hombres es el 55-56%. Hay 6 puntos de diferencia porque nosotras queremos estar allá, queremos hacer parte de la logística, pero también elegir los candidatos que consideramos más idóneos. Y ya cuando empezamos a avanzar en el plano político, entonces el 61% de las mujeres votan, pero cuando vemos cuántas se inscriben como candidatas, ya comenzamos a bajar bastante en la tabla, porque solo cerca del 38-39% de los candidatos son mujeres. Y cuando llegamos al punto de cuántas son elegidas, solo el 24.5% en Colombia de los cargos de elección popular es ocupado por mujeres. Yo acá les hago siempre una reflexión que a mí me suena trágica, pero que también es la luz de esperanza para un despertar. Y es que en Colombia el voto femenino se nos reconoció hace 70 años, 71, porque el año pasado estábamos conmemorando los 70 años. Y 70 años después de comenzar a ejercer nuestros derechos políticos, vamos en 24.5% de representación de las mujeres, es decir, que hasta el 2095, pasando otros 70 años, lograríamos la paridad. Yo le digo de verdad a el que me quiera oír siempre, no es posible, porque eso denota una sociedad y una democracia enferma, que no representa de verdad a su población. Entonces, bueno, el interés de las mujeres, lo aguerridas que son en nuestros países y cómo se van abriendo camino con muy pocas herramientas y sin embargo, ahí vamos, nos hacen soñar con que de pronto vamos a poder agilizar un poco este incremento de la participación femenina en nuestros países, tan importante además.
Qué interesante, doctora. Realmente es un panorama bastante parecido al de Panamá. Al ritmo que va Panamá, si no eliminamos la válvula, si no hacemos los ajustes, eh, en nuestro humilde análisis, aproximadamente en 80 años, puede que lleguemos solo a la paridad en postulaciones, ni siquiera en representación. Entonces son retos a nivel de nuestros países que se replican. Quisiéramos escuchar, doctora Coloma, sus experiencias. Creo que las brechas persisten, se agudizaron con el tema de la pandemia que no lo hemos topado todavía y que efectivamente nos ponen en este momento a reflexionar qué es lo que debemos hacer como autoridades y como mujeres que estamos dentro de cargos públicos, que podemos efectivamente marcar un cambio. Maritza nos decía de que Colombia tiene 70 años, Ecuador cumplió el año pasado el centenario del voto femenino, son 100 años del voto femenino, creo que fuimos los primeros en Latinoamérica y sin embargo a la fecha damos por hecho y sentados que los derechos que tenemos nos los merecemos y no que fueron productos de una lucha histórica. Cuando nosotros vemos las nuevas generaciones, creen que efectivamente el derecho a votar y votar no fue parte de una batalla que se dio al interior de la propia sociedad, que eso generaría otro webinar y creo que un día entero de análisis y reflexión de las historias y de democracias de nuestra región. Al punto que quiero ir es que si bien muchas mujeres no se consideran feministas, creo que de una o de cierta manera todos lo somos. No debemos olvidar que para estar en el cargo que nos encontramos, ello implicó el esfuerzo de muchas antecesoras nuestras. Y que si nosotros estamos en este momento en un cargo de postulación, debemos representar y continuar con esa misma lucha. ¿Cómo se logra ahora? Creo que en mayor medida las redes sociales. Mucho se critica el tema de las redes sociales, de que no fomentan en este caso la relación humana normal y cotidiana que se debería mantener, pero en este caso las redes sociales sí nos pueden ayudar. Una agenda común entre las mujeres. Cuando ustedes empiezan a analizar las reformas para la erradicación de la lucha contra la mujer, vemos las leyes modelos, cómo se hicieron a través de paneles como estamos haciendo en este momento, compartiendo experiencias a nivel de la región. Hemos superado esa primera parte que no ha sido implementada en muchos países, que sí es necesario destacarlo, y ya estamos en una segunda etapa. Recién el año anterior la SINOE estaba trabajando en una ley modelo para erradicar efectivamente lo que es la violencia en las redes sociales al interior de los países. Nosotros estamos trabajando en muchos colectivos de mujeres y ahí viene lo importante, sin bandera política, porque aquí el objetivo es la representación de las mujeres. Entonces, cuando las mujeres se unan para crear leyes que fomenten su participación e integración en cargos de poder, es cuando se puede reducir efectivamente las brechas que hablábamos que nos va a costar siquiera unos 80 años. Porque si en este momento todavía estamos hablando de que una de las formas de erradicarla es concienciando a la ciudadanía para que entienda lo que es una igualdad sustancial, formal y material, es porque no hemos avanzado lo suficiente. Porque todavía cuando recientemente que estuve en Panamá me preguntaban, ¿y por qué usted considera que es importante que existan listas paritarias y equitativas si ya tenemos una cuota del 30-40%? ¿O por qué le parece que no es viable la cápsula la cremallera que tenemos, en este caso la válvula de escape? Es porque todavía no estamos como sociedad eh, conscientes de que sí existe una diferencia y porque cuando todavía existen ataques en contra de las mujeres porque luchamos por estos derechos es porque todavía nos falta mucho por hacer. Y No, ahí viene el tema de la unión. Sí, nos falta bastante todavía. nos falta muchísimo por hacer. Oiga, Y escucho, doctora. gracias, es que me gustaría, me encanta lo que Ivonne habla de la agenda común. Eso es tan importante. Hoy teníamos reunión de sala plena en el Consejo Nacional Electoral y estábamos hablando sobre la conmemoración del Día de la Mujer, hablando cómo había sido y algunos sintiéndose excluidos. Y algunos compañeros dijeron, nunca en la vida nos invitan a ninguna charla sobre este tema de género. Y en realidad estamos cometiendo ese gravísimo error. Nosotras mantenemos una agenda como un diálogo abierto entre mujeres
pero ellos no conocen ni los términos, no se les ha hecho parte cuando en realidad buena parte de la discriminación decimos que proviene de ellos. Pero además de resaltar esto que habló Ivonne, yo quería decirle que otra luz de esperanza inmensa que tengo son dos temas que tiene nuestra legislación y nuestra democracia. Uno, los gobiernos estudiantiles. Desde hace muchísimos años, en cada colegio de Colombia se elige su personero, todos los estudiantes se reúnen, hacen campañas dentro de las normas electorales y eligen a quien los va a representar en los diferentes cursos o en el colegio. Y eso es muy exitoso. Allí creo que hay una luz de esperanza para una mayor participación de las mujeres. Desde ese núcleo primario es desde donde podemos cambiar la dinámica que trae nuestra participación, porque los viejos ya no fuimos capaces, son los jóvenes, los muchachos, porque ellos participan, bueno, todos los estudiantes participan en la escogencia, en la elección de sus gobiernos estudiantiles, pero además tenemos los consejos de juventud. Y esos los eligen jóvenes desde los 14 hasta los 28 años. Se hacen elecciones nacionales, ahora mismo en octubre 19 tal vez de este año, es cada 4 años que se elige a los consejos de juventud y ellos tienen, esos consejos son municipales y se supone que los alcaldes tienen que consultarlos para toda la implementación de la política pública en materia de juventud. Allí también hay otro espacio muy importante que nos va a permitir que las mujeres podamos incrementar cada vez más nuestra presencia y nuestra participación. Erika, yo sé que nos estamos sobrepasando, pero el tema está muy interesante. Esta es una conversación desde las experiencias y tenemos un público muy amplio. De verdad que escucharles nos nutre y siéntanse en la libertad. Ya sé que estamos por finalizar, pero lo importante es escucharles. Ya, es justo lo que estaba hablando Marisa, desde los colegios, desde las escuelas, y cuando ella comentaba cómo se están formando los consejos, se me vino también a la mente de que recientemente nosotros dimos una capacitación igual a universidades con mi equipo del despacho. Cuando finalizamos, lo que dijimos es, estamos lográndolo, porque ya los objetivos de ellos eran no solo las elecciones que se están realizando a nivel de consejos estudiantiles desde la educación primaria, secundaria y de tercer nivel, sino que ellos ya querían implementar los principios constitucionales que establecen paridad, equidad y alternancia en los cargos para implementarlos desde los consejos estudiantiles. Entonces, cuando tienes una formación ciudadana que desde el principio conoce y ya sabe que existen cargos de elección, que es legítimo que te puedas postular, que una lista debe ser integrada de manera paritaria y equitativa, y alternancia, porque también hay una segunda parte que no le hemos topado. Se habla mucho de los cargos de representación, pero no se habla nada de las reformas al interior de las organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas son las primeras que deben cumplir con estos principios, son las primeras que deben tener una estructura paritaria y representativa y conformada por mujeres. Y es más, en eso yo saludo, por ejemplo, las reformas de México. México tiene algunas sentencias en las cuales se ha establecido de que si ya la presidencia de una entidad le tocó a un hombre, la siguiente debe ser alternada, no solo en cuestión de una persona, sino en el género. La siguiente le corresponde a una mujer. Y esos son los avances que tenemos que ir trabajando día a día. Interesante internalizar dentro de las colegiaturas, promoviendo estos liderazgos de manera paritaria para cambiar nuestra visión de sociedad y buscar esa representación de nosotras las mujeres. Aquí en nuestro panel de preguntas y respuestas, una de las preguntas más recurrentes es: ¿cuál es la fórmula legal para que exista no solo una paridad en las postulaciones, sino al momento de ser elegidas en esas representaciones? Para concluir, les agradezco, magistrada Maritza. Gracias.
Acá las mujeres tenemos, digamos, como una ruta clara, que básicamente se condensa en esta frase que dice, la igualdad es la meta y la paridad es el camino. O sea, nosotras no estamos defendiendo y exigiendo la paridad porque sí, no, esto es para llegar a un valor mayor, que es una verdadera igualdad. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Las normas constitucionales y el bloque de constitucionalidad y todas las convenciones y tratados de los cuales hacemos parte los estados que obligan a que adelantemos acciones afirmativas encaminadas a lograr esta paridad, para lograr a su vez esta igualdad. Doctora Ivonne. Una reforma. La fórmula perfecta creo que no existe. La fórmula perfecta no se puede dar porque tiene que responder a la realidad de cada país. Entiendo de que tenemos instrumentos internacionales y todos respetamos el bloque de convencionalidad, pero si no tenemos un ordenamiento jurídico que permita a las autoridades aplicar en este caso principios de paridad en la conformación de listas, no va a suceder. Necesitamos legisladores que tengan realmente la convicción de hacerlo en este momento. Métodos, la mayoría va a decir, yo creo que una buena fórmula es la que tiene Ecuador, porque efectivamente cuando pones el 50% de encabezamiento, tienes una paridad horizontal y vertical, garantizas de que lleguen mujeres a los cargos de voto, de representación popular. A eso le sumas lo que yo les decía anteriormente, asignación de, de puestos a través de una fórmula de votación de listas cerradas. Sí te permite, pero viendo un antes o después, lo que yo hablaba, qué pasa al interior de las organizaciones políticas, qué me dice la normativa de cómo se realizan las primarias, cómo se seleccionan a los candidatos, cómo están conformadas las estructuras internas de las organizaciones políticas. Y viene a posterior, cómo mantienes a la mujer que fue elegida durante su periodo de representación para que efectivamente no sea víctima de la violencia política y termine renunciando, y eso sea en vez de un incentivo para las mujeres, más bien una fórmula de no participar en la vida política. Creo que, me reitero, creo que corresponde a cada realidad, pero todos estamos luchando por algo en común, participación igualitaria de las mujeres. Qué interesante intercambio hemos tenido en esta tarde, donde hemos escuchado las experiencias desde la doctora Maritza Martínez, la doctora Ivonne Coloma, ambas con diversas acciones que impulsan estos derechos de nosotras las mujeres. Sin embargo, podemos concluir que existen muchos desafíos que hoy en día tenemos y que se replican a nivel regional. Este espacio tiene el objetivo de poder gestionar cambios a través de las experiencias. Más adelante vamos a continuar con un ciclo de webinarios en torno a diferentes otros temas, pero no quiero concluir sin antes agradecerles por esas experiencias dadas en esta tarde y decir o concluir con lo siguiente: los problemas que tenemos las mujeres son los mismos en todos los países, pero está en cada uno de nosotros ser promotor y promotoras de cambio, pero los cambios solo se logran a través de una verdadera representación. Muy buenas tardes. Antes de Buenas concluir, tardes. tenemos a... No, Erika, solo para cerrar, muchas gracias a tan distinguidas damas, a Erika Jiménez, jefa de la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral, por moderar este webinar. Igualmente agradecemos a nuestras conferencistas, las doctoras Ivonne Coloma Peralta, Maritza Martínez Aristizábal. Gracias también a los miembros de Uniore por participar en esta jornada académica, donde destacamos pues los desafíos de las mujeres en las elecciones. La próxima cita es el 26 de marzo con el cuarto webinar, cuyo tema será herramientas y estrategias para verificar la información electoral, 2 de la tarde, hora de Panamá. Que sigan pasando una buena tarde. Saludos a todos y a todas.